Estamos tratando de comenzar a estudiar el libro de Apocalipsis. Es un libro muy bonito, tiene mucha simbología y vale la pena estudiarlo. Fíjese que nada menos la semana pasada hablábamos un poco acerca de que Apocalipsis es un libro que dice en sí mismo: bienaventurado el que lee las palabras de este libro, de esta profecía. Habla acerca de la esperanza del creyente. Cuando veáis que todo este tipo de cosas acontezcan, y lo veíamos el domingo pasado, no teman, levanten el rostro, sepan que su redención está cerca. Vamos a leer del versículo 1, Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 8. Ayúdeme por favor, yo leo los impares y usted me ayuda con los pares. Dice Apocalipsis 1, del 1 al 8. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Que haga la testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre, amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Bendito Señor y Padre, en esta hora estamos reunidos tus hijos una vez más en tu presencia, bendiciendo, Señor, y suplicándote en tu misericordia, Señor, que nos hables, que en estos tiempos que son los tiempos finales, los últimos tiempos, Señor, podamos aprender cada vez más a descansar en ti, Señor, a confiar en el Todopoderoso, en el que es fiel, en el que es digno, Señor, de toda nuestra confianza. Te pedimos, Señor, en esta hora, háblanos al corazón, quédate con nosotros. Lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. Yo le he venido comentando acerca de cómo está dividido el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está dividido en 3 grandes partes, y eso lo vamos a ver, si Dios permite, o alcanzamos ahora o tal vez el próximo domingo. Apocalipsis está dividido en 3 partes. La revelación de Jesucristo, que es el que está dando la revelación, las cosas que son en la actualidad cuando le habla a las iglesias, hasta que éstas son quitadas para que adoren donde el Señor está, y la última parte, que es lo que se conoce como la parte escatológica. La palabra escatología es una palabra que se utiliza en la teología, que significa los eventos del porvenir o los últimos eventos. Escatos significa la parte del final, logos, palabra o el tratado acerca de las últimas cosas. El libro de Apocalipsis tiene 3 partes. Dijimos la revelación de Cristo, el Cristo en gloria, hablábamos de él el domingo pasado, cuando decíamos que vino como cordero, pero regresa como león. Vino como siervo, pero regresa como rey. Aquel que lo vimos crucificado, hoy está a la diestra del Padre en gloria con toda su majestad, y que es Él el que nos revela las cosas que van a suceder. Es Él el que nos está diciendo, señores, de aquí en adelante quiero que sepan algo. Cuando Esteban fue muerto, dice, he aquí yo veo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Cuando vemos la enseñanza de Pablo, Pablo dice que Dios pondrá a todos sus enemigos, que el Padre pondrá a todos los enemigos por estrado de los pies de Cristo. Que toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Todo me lo dio el Padre, dijo Jesús. Y Jesús quiere que esa idea del Cristo crucificado,
no sea la imagen principal en la mente de sus hijos. Apocalipsis tiene por motivo principal el hecho de que usted y yo podamos tener en la mente ya no un Cristo crucificado, sino un Cristo resucitado, glorificado y con el completo control, dominio y autoridad de todo en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el mensaje central de Apocalipsis. El hecho que usted sepa en quién ha creído, el hecho que él mismo se dice: yo soy el Todopoderoso, el que tiene el control, el que tiene el dominio, el que ha hecho, el que fue, el que creó, el que murió, el que estuvo muerto, dice la Escritura, y vamos a ver más adelante, y el que ha resucitado. Fíjese que cuando el Apocalipsis el Señor lo revela, se lo revela a una iglesia que estaba recibiendo persecución, una iglesia que estaba empezando a sentir los golpes de ser cristianos, las consecuencias, perdónenme, el costo de seguir a Cristo. Veíamos el domingo pasado que Juan, el apóstol que escribió Apocalipsis, era el último, según la tradición, según las creencias, era el último de los discípulos que estaba vivo. La mayoría de los discípulos ya habían muerto por causa del testimonio de Cristo. La tradición nos enseña que Pedro fue muerto crucificado cabeza abajo, que Pablo fue decapitado, que Andrés fue también crucificado, que otro de los discípulos fue tirado a los leones, no recuerdo Santiago, no recuerdo quién, pero que fue tirado en el circo romano. Y cada uno de los discípulos, de los 11 que tenía Jesús, de los que quedaron, cada uno de ellos fue muriendo por causa del testimonio. Y la iglesia empezaba a sufrir persecución por Roma, empezaban a perseguir a los cristianos. Y le voy a decir, Juan, que fue el que escribió el Evangelio de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis, por causa de ser cristiano, fue exiliado no a Hawái, como veíamos con el hermano Raúl el domingo pasado, sino que lo exiliaron allá, como quien dice, a las Islas Marías. Allá, lo que conocen en El Salvador, allá a la Isla Conejo. Solo él viendo para todos lados, agua por todos lados, y no había ni dónde sentarse. Por causa del testimonio de Cristo. Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo viene y quiere fortalecer a su iglesia. Decirle: señores, lo que ustedes están pasando, esas tribulaciones que ahorita están pasando, tienen que entender algo. Y lo veíamos hoy por la mañana. Sí, tiene una consecuencia el hecho que ustedes me sigan, pero tienen que entender algo. Yo estuve muerto, pero he resucitado. Yo vine como siervo, pero regreso como rey. Yo vine a servir, pero regreso con gloria. Y ese Jesús, con esa gloria, con ese porte, es el que revela esto. ¿Para qué? Para que la iglesia sepa en quién ha creído. Para que cuando veamos que sufrimos lo mismo que sufrió la iglesia primitiva, persecuciones, vituperios, cuando veamos que las cosas se nos ponen difíciles hoy en día, porque la Biblia enseña que en los posteriores tiempos el amor de muchos se enfriará. La Biblia enseña que en los últimos tiempos vendrán cosas que no se veían antes. Entonces, mientras más difíciles están los tiempos, Cristo más invita a la iglesia a confiar en Él. Yo soy el que tengo el dominio en mis manos. Ustedes como iglesia, ustedes como pueblo, están comprados con la sangre del Cordero y están en las manos del Cordero, del león de la tribu de Judá, del Rey de Reyes. Y allí es donde empieza a desarrollarse prácticamente Apocalipsis. Fíjese bien, dice en el versículo 4, Juan. ¿Cuál Juan dijimos? Juan el amado, Juan el que escribió el Evangelio. A las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. ¿Para quién va dirigido el libro de Apocalipsis? Lo acabamos de leer. Para las 7 iglesias. Apocalipsis es un libro que tiene mucha simbología numérica. Los números y la Biblia no se mezclan, excepto cuando la Biblia dice. Número 1. El número 7 en la Biblia representa totalidad o representa muchedumbre. Ejemplo, ¿cuántas veces debo yo perdonar? Primero dijeron 7. Entonces Pedro dice muchas.
Pero cuando de repente Jesús dice 70 veces 7, o sea, muchas veces 7, entonces es siempre. Cuando en la Biblia usted ve el número 7, hablamos de la plenitud. Muchos dicen que el 7 es el número de Dios y por eso solo compran el loto y el megamillion en el 7 y la lotería en terminación 7. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que el 7 representa la perfección, significa la amplitud o la totalidad de Dios, o lo que Dios ha hecho. Ok, ¿por qué? Porque se la dirige a 7 iglesias, ¿por qué no a 8? ¿Por qué no a 9? ¿Por qué no a 3? Había más iglesias que las que estaban aquí. Estaba la iglesia de Corintios, estaba la iglesia de Berea, estaba la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué se las manda a 7 iglesias? Número 1, porque en el número 7 encierra la totalidad de todas las iglesias. Número 2, porque escoge las iglesias para poder encajar a todas las iglesias en los problemas que esas iglesias tenían. Cuando estudiemos cada una de las 7 iglesias, vamos a ver que unas tenían problemas con el liderazgo, otras tenían problemas de doctrina, otros tenían problemas de enfriamiento, otros tenían problemas de religiosidad, que habían perdido el primer amor. Bueno, y vemos que en la totalidad, cuando dice, escríbele a las 7 iglesias, cada iglesia existente, hoy en día, puede identificarse dentro de estas 7 iglesias, de una u otra forma. Y por eso Jesús utiliza el número 7 y utiliza 7 iglesias específicas que tenían 7 problemas distintos. Entonces cada iglesia hoy en día puede tomar algo de lo que está en las 7 iglesias. Cada iglesia hoy en día tiene las mismas dificultades que tenían esas 7 iglesias. Unas eran perseguidas, en otras habían matado a no sé quién. No, hombre, sí, había de todo. Hacen la pregunta, pastor, pero ¿y entonces Apocalipsis era para esas 7 iglesias? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Porque en esta parte, cuando empieza a escribirle a las iglesias, Dios, la revelación de Jesucristo quiere fortalecer a su iglesia, no a las 7 iglesias esas. Quiere que toda su iglesia, todo el cuerpo de Cristo, la plenitud de los cristianos, seamos fortalecidos a través de la lectura de Apocalipsis. Entonces, lo mismo que fue para la iglesia de la Odisea, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, es lo mismo que Jesús quiere que tú y yo sepamos hoy en día y que es aplicable a la iglesia de hoy en día. Entonces, volvemos al punto. Yo, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, ahí podemos meter el tabernáculo redentor, al tabernáculo central, la asamblea de Dios, a los pentecostales. Dios quiere y utiliza a sus siervos. Utilizó a Juan para que le llevara el mensaje a las iglesias. El primer mensaje que lleva es gracia y paz. Fíjese bien, le acabo de hacer el contexto. Las iglesias, las 7, tenían problemas. ¿Y qué es lo primero que Dios hace? Gracia y paz. Muchos dicen que es un saludo, porque Pablo siempre se refería a ellos con gracia y paz sean dadas a vosotros. Pero cuando dice gracia y paz, señores, no podemos tener paz si antes no hemos aprendido a disfrutar la gracia de Dios. Lo primero que Dios viene y le da a la iglesia es su gracia. Iglesias emproblemadas, iglesias perseguidas, iglesias atribuladas. Lo primero que Dios te va a dar es gracia. Una vez que te da la gracia, tú puedes descansar en paz. Pero lo principal es la gracia de Cristo. ¿Sabías tú que cuando hay un versículo por ahí, cuando Dios va a destruir la creación en el diluvio, dice, porque el deseo de los hombres era desde pequeños todos buscaban el mal, la carne se había corrompido sobre la carne, ya existía tanta maldad, pero dice, y Dios propuso y dispuso de erradicar al hombre, pero Noé encontró gracia delante de Dios. ¿Y qué tuvo cuando encontró gracia? Dios le dio la paz de descansar adentro del arca. Ok, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Cristo quiere hacer con la iglesia? Quiere que tú abraces la gracia de Cristo para que cuando venga el diluvio universal, cuando venga la tormenta, cuando vengan las tribulaciones, tú puedas, después de haber abrazado la gracia, entrado en el arca que es la iglesia, puedas tener paz. Y aunque el mundo entero se esté reventando de afuera, el cristiano puede tener paz. Aunque allá afuera de las puertas de la iglesia haya un solo desorden, adentro de la iglesia tú puedes tener paz.
aunque afuera esté lloviendo macizo, tú puedes como iglesia tener paz. ¿Por qué? ¿Porque solos tienen dormido los pastores? No, porque hemos aprendido a abrazar y a descansar en la gracia soberana de Dios. ¿Y en qué consiste la gracia de Dios? Que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, igual no me importa porque me voy con Él, porque Él lo ha prometido. Gracia y paz. ¿Qué hace la gracia? Me da paz. Puedo descansar en Él, puedo confiar en Él estoy confiado, en Él estoy seguro, Él es poderoso para guardar mi depósito, Él lo ha prometido, entonces yo le creo. Gracia y paz. Lo primero que encontraste en Él fue gracia, abrazar su gracia, abrazar su misericordia. No éramos dignos, y se lo dice a todas las iglesias. Todos quiero que me entiendan algo. Primero les quiero dar la gracia, y cuando tengan la gracia, van a tener paz. Te lo digo, la iglesia estaba siendo perseguida. ¿Cuál era la situación de Juan? Estaba exiliado en la isla de Patmos. Estaba en una cárcel difícil. Allá no había nada, ahí no había comercio, ahí no había nada que hacer, brother. Dicen los historiadores que a la isla de Patmos llegaba un cargamento una vez al mes. Un barco para dejarles comida a los reos. Y si se le acababan en la primera semana, ahí vean cómo hacen. Ahí pesquen. Ahí vean a ver si siembran algo. Tierras áridas. Difícil. Y a esa persona Dios le habla y le dice, quiero que hables de la gracia y quiero que les transmitas paz. Yo, Juan, a las 7 iglesias, a la totalidad de las iglesias de hoy en día, quiero que tengan gracia y que tengan paz a vosotros. Fíjese bien, del que es, el que era y el que ha de venir. Aquí encontramos una alusión a la Trinidad. Una hermana me preguntaba hace días, y quizá vamos a leer el versículo entero. El que era los 7, el que era, el que es y el que ha de venir, coma. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos. Déjenme un momentito. Aquí encontramos una alusión a la Trinidad. Una hermana me preguntaba, pastor, ¿y cuáles son los 7 espíritus que están delante de Dios? Y quizás pensó que le iba a decir, qué sé yo, el espíritu de Elías, el espíritu de no sé quién, el espíritu de terror. No. Primero dice, gracia y paz a vosotros del que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién es ese? Fíjese que cuando Moisés sube al monte Sinaí y Dios le llama, le dice a Moisés, ve donde Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Y Moisés le dice, Señor, ¿y quién le digo que me manda? Y Dios le contesta, yo soy. Y la traducción original en nuestro idioma viene siendo, yo soy el que soy. Y si se va un poquito más adentro de la teología, es yo soy el que era, el que es y el que siempre va a ser. Entonces, en la primera alusión, en el primer saludo, cuando Jesús le dice a Juan, quiero que les hables a todas las iglesias, que les hables de la gracia, que les comuniques la gracia, y que para que en ella puedan tener paz, quiero que sepas que la gracia y la paz viene primeramente del que era, del que es y del que siempre va a ser, el gran yo soy. YHWH, Yahweh, el que se le presentó a Moisés, el que habló en la zarza, el que lo sacó de Egipto a un pueblo oprimido, el que les abrió el mar rojo, el que los llevó 40 años en el desierto, el que los introdujo en la tierra prometida, el que los ha guardado, el que les dio a su hijo amado. Quiero que sepan que todavía 2000 años, 4000 años después, todavía sigo pensando en ustedes. Todavía los tengo en mi mente y en mi corazón. Todavía anhelo que ustedes abracen la gracia y que puedan descansar en la paz de Dios. Yo soy el que soy, el que era, el que es y el que siempre será. Entonces dice, gracia y paz a vosotros del que era, del que es y del que ha de venir. Número 1, Dios Padre. Número 2, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Váyase conmigo, no me pierda Apocalipsis, pero váyase conmigo a Isaías 11:2. ¿Por qué decimos que los 7 espíritus son una alusión al Espíritu Santo? Número 1, dijimos que el número 7 significa la plenitud, completo, full, la plenitud de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 2. ¿Por qué decimos que los 7 espíritus son una alusión o una referencia al Espíritu Santo? Y reposará sobre él
el Espíritu de Jehová. Espíritu Santo, amén. Ok. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. ¿Cuántos son? 7. Amén. Amén. Ok. Entonces, cuando en Apocalipsis dice, gracia y paz a vosotros, del que era, del que es y del que siempre será, Dios Padre, de los 7 espíritus que están delante de él, la plenitud del espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, que es una representación, es una tipología del Espíritu Santo. Entonces, gracia y paz, número 1, del Padre, número 2, del Espíritu Santo, y número 3, regresa a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos. ¿De dónde viene la gracia y la paz para la iglesia? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, si le quitamos a uno de los 3 miembros de la Trinidad, no hay gracia. Si sacamos a uno de los miembros de la Trinidad, no tenemos paz. ¿Por qué? Porque Dios es uno, su obra es única, y aunque son 3 personas, cada uno ha fungido un rol específico en el plan salvífico del hombre. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo conserva, o guarda, o regenera. Ok, ¿qué hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? En su unión, en su amor, en su soberanía, deciden salvar al hombre. Deciden a la iglesia darle gracia y paz, aún en medio de las tormentas. Entonces volvemos cuando dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Aquí entramos en una parte, recuerde que la parte de Apocalipsis que estamos estudiando es la revelación de Cristo. Cristo, antes de empezar a narrar todo el plan escatológico, quiere que usted sepa pero perfectamente quién es Él, en quién has creído, quién es el que está hablando, en quién has depositado tu fe. Y aquí hay 7 elementos que Cristo se atribuye a sí mismo. El primero de ellos, Jesucristo, el testigo fiel. Ok, ¿de quién es testigo Jesús? Vamos a buscar 7 citas bíblicas. La primera de ellas es Juan 5:31. Evangelio de Juan 5:31. Jesucristo se manifiesta o se revela a sí mismo como el testigo fiel. Juan 5:31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién da testimonio acerca de Jesús? El Padre, sus obras y Moisés, o la palabra, o la escritura. Si usted examina eso que dice desde el 30 en adelante al 47, dice testigos de Cristo. ¿Quiénes son los testigos de Cristo? El Padre, la escritura y también el Padre, la escritura y también los milagros, los hechos que Jesús hizo, las obras que Él hizo. Entonces Jesús es el testigo del Padre. Lo que yo hago es porque he visto a mi Padre. ¿Qué podemos tener en Cristo? La esperanza de haber visto al Padre. Tomás, o no recuerdo cuál de los discípulos, le dijo, sí, Tomás creo que fue, muéstranos al Padre. Jesús le dice, hey, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces. ¿De quién era testigo Jesús? Del Padre. ¿Qué vino a hacer Jesús? Lo que había visto del Padre. ¿Qué enseñó Jesús? Lo que había visto del Padre. Entonces, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Jesús como el testigo fiel del Padre, tenemos que entender que cuando creemos en Jesús hemos creído en el Padre. Y entiéndame algo, no es que si yo creo en el Padre, creo en el Hijo, no. Al Padre única y exclusivamente por el Hijo. Por eso decimos que el Hijo es el testigo fiel, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Entonces, ¿cómo disfruta la gracia y la paz? A través del Hijo, porque Él es el testigo fiel del Padre. Entonces la iglesia no puede buscar otro camino que no sea a través del unigénito Hijo de Dios para llegar al Padre, para conocer la gracia, para descansar en la paz o en el reposo de Dios. Número 1, dijimos Jesucristo, el testigo fiel. ¿El testigo fiel de quién? Del Padre. Número 2,
el primogénito de los muertos. Acuérdense, Jesús está haciendo el panorama que quiere que sepan, señores. Yo soy el que da testimonio del Padre. El Padre dio testimonio de mí. El que cree en mí, cree en el Padre. El que cree en el Padre tiene que creer en mí. Y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Número 2, dice que Él es el primogénito de los muertos. Si usted se va conmigo a 1 Corintios 15:23, ahí amplía también. 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, el primogénito de los muertos. Aquí la palabra habla acerca de la resurrección. 15:23. Desde el 22 dice, porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, cuando Cristo venga en su venida. Cuando la palabra dice que Cristo es el primogénito de los muertos, está diciendo el único que ha resucitado verdaderamente. Te voy a aclarar algo. Nosotros mal utilizamos la palabra resurrección, porque cuando decimos que Jesús resucitó a Lázaro, que Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, que lo iban a enterrar y que se encontró y que lo levantó, verdaderamente, si hablamos en un sentido teológico exacto, no es una resurrección, porque la palabra resurrección en sentido estricto es una vez muerto, vuelto a la vida y nunca más muerto. Pregunta, ¿volvió a morir Lázaro? ¿Volvió a morir el hijo de la viuda de Naín? ¿Volvieron a morir? Entonces no fueron resurrección, fueron vivificados. Los trajo a la vida, pero volvieron a morir. La palabra resurrección, la que corresponde a Cristo. Por eso dice Cristo las primicias. Cristo el primero que resucitó. ¿Por qué? Porque estuvo muerto, volvió a vivir y nunca jamás va a volver a conocer la muerte. Jamás. Por eso Cristo es las primicias. Porque en sentido estricto, Él es el único que ha resucitado. Y ahora le vamos a poner otro poquito más. Él dice el primogénito. ¿Qué significa la palabra primogénito? El primero de muchos, amén. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, ¿qué? Unigénito. Ahí déjenmelo. Unigénito. ¿Qué significa unigénito? Único. Único. ¿En qué momento fue la transición del hijo único al hijo primero? En la cruz. Porque cuando Cristo resucita en alma, cuerpo, espíritu, y Él es la primicia de la resurrección, entonces Él deja de ser el único Hijo de Dios. Y por su sangre y por su sacrificio, por haber creído en Él, la iglesia es adoptada en la gracia, metida en la gracia, en el tiempo precioso en el que estamos, en que cuando creemos en Él, pasamos a formar parte de Él y pasamos más a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El unigénito Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, se rinde para no ser el único, sino que rinde su dignidad para convertirse de único al primogénito de la resurrección. Y en su resurrección somos adoptados a la iglesia. Y en su resurrección nosotros tenemos que cobrar ánimo. Y en su resurrección nosotros tenemos que cobrar fe, tenemos que cobrar esperanza, tenemos que aprender a descansar. ¿Por qué? Porque ahora ya no es el único que resucitó, es el primero. Y por eso dice 1 Corintios 15:23, pero todos en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que somos de Cristo, la iglesia, cuando Él venga. Entonces tenemos la esperanza, tenemos la convicción que el que fue único, ahora es primogénito. Y lo hizo por amor a la iglesia, porque el mensaje va dirigido a la totalidad de las iglesias, a los que han sido lavados en su sangre. Entonces, primero encontramos que Él es el testigo fiel del Padre, no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo. Número 2, encontramos que Él es el primogénito de los muertos, dejó de ser el unigénito, Hijo de Dios, el amado en quien tenía complacencia, para convertirse en el primogénito que nos da derecho, por medio de su sangre, por medio de la fe en Él, a ser hijos de Dios. Número 3, el soberano de los reyes de la tierra, amén. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 5. ¿Lo tenemos? Amén. Testigo fiel, primogénito de los muertos. Y tercero, el soberano de los reyes de la tierra.
Váyase conmigo a Apocalipsis 19:16, ahí cerquita. El soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Cuando Cristo viene en su regreso en gloria, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué le quiere decir a la iglesia? Señores, tienen que entender lo que les he venido diciendo. Toda autoridad en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, me fue dada a mí, dijo Jesús. Porque al Padre le plació darme todo a mí, a su Hijo, a Jesús. Y ahora que Cristo está resucitado, está en gloria, ahora que nosotros entendemos que Él es el que nos ha dado la revelación, nos la ha dado para que confiemos, para que sepamos y entendamos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Rey de Reyes significa que Él reina por sobre todos los gobernantes y que Él es Señor por sobre todas las circunstancias. Y se lo está diciendo a la iglesia. Y tiene que entendérselo y tiene que clavárselo bien en este año. Él es el Rey y Él es el soberano de todas las cosas que pasan en la tierra por siempre. Y esa es la esperanza del cristiano. Ese es el hecho en el cual la iglesia puede descansar. Que nosotros sabemos que nuestro Dios es Rey por encima de todos los reyes. Y es soberano por sobre todas las circunstancias. Entonces decimos, primero es testigo fiel. Número 2, decimos que es el primogénito de los muertos. Número 3, que es el soberano de los reyes de la tierra. Número 4, que nos amó. Oh, brother, Efesios 1:4, búscalo. Que nos amó. Efesios capítulo 1, versículo 4. Si quieres lo leemos desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Al que nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora te pregunto, ¿se sentía amada la iglesia de aquel tiempo cuando estaba perseguida, cuando estaba atribulada con tanto problema que tenía interno, cuando Jesús los exhorta y les dice: señores, unos me dejaron afuera, otros están tibios, otros han dejado su primer amor, otros están llevando doctrina de demonios adentro de la iglesia? ¿Se sentía amada la iglesia de aquel tiempo? Entonces Jesús, ¿qué quiere hacer? Quiere recordarnos que el amor de Cristo no se muestra en la paz que tú puedas tener, ni en la iglesia, ni en las circunstancias, sino que el amor de Dios se muestra en la cruz del Calvario, cuando siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el mensaje que la iglesia tiene que tener entre ceja y ceja en todo el año que resta. Que el amor de Cristo siga estando ahí, aún y cuando las circunstancias se pongan cada vez más difíciles. Porque dice al que nos amó, y se lo está diciendo a una iglesia tribulada, a un pastor que estaba exiliado por causa del testimonio de Cristo. Se lo está diciendo a una iglesia que tenía un montón de mártires ya. Una iglesia que pudo, bueno, y está el plan maravilloso de Dios para su iglesia. No, señores. Es que el amor de Dios no lo vas a ver, siendo que aquí la iglesia va a poner el reino, que aquí la iglesia va a ser los más bendecidos, los cristianos van a ser los empresarios más prósperos. No. Me vas a entender el amor de Dios en la cruz del Calvario. Cuando aquel que te decía en la Santa Cena, aquel padre llamado Abraham, padre de la fe, que es una representación del amor de Dios, del Padre, que estuvo por amor a punto de sacrificar a su hijo, una representación de Cristo, Isaac, en el monte Moriah, y en todo su amor, su único hijo, su amado, estaba a punto de sacrificarlo, cuando de repente Dios le dice: para, porque no es tu hijo, va a ser el mío. Acabamos de tener por ahí a un hermano, una familia que perdió un hijo, su hijo mayor, el primogénito. Y me decía el hermano hoy por la mañana: pastor, es más difícil perder un hijo que perder incluso una madre.
porque uno siente que le arrancan un pedazo de corazón, un pedazo de su ser. Me decía palabras difíciles, me dice, cualquier padre estoy seguro que preferiría morir primero para no tener que sufrir esto. Trasládemelo a Dios. Usted me viene a decir que Dios no le ama porque usted no tiene 500 pesos para pagar una deuda, cuando Él ya pagó su deuda que usted ni yo podíamos pagar jamás, que era la deuda del pecado. Y dice, al que nos amó, aún a pesar de todo, aún a pesar que sabía cómo íbamos a hacer, aún a pesar de los relajos de iglesia que íbamos a tener, al que nos amó. Después sigue, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, parte final. Dijimos, nos amó. Después dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Váyase conmigo a Colosenses 1:14. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 1:14. Nos lavó de nuestros pecados. Acuérdense, primero nos ama y después nos lava. Nos ama, nos lava. Primera, Colosenses 1:14. Leamos desde el 13 si gusta. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. En su amor nos perdonó, cargando nuestra culpa en su Hijo, poniéndola en la cruz del Calvario, para que los que éramos injustos pudiéramos disfrutar la justicia del único justo, para que el que era unigénito pasara a ser primogénito de todo aquel que en él cree. Y le dice a la iglesia, entiéndanme bien, Jesucristo número 1 es el testigo fiel del Padre, el único camino, es el primogénito de los muertos que renunció a ser el unigénito para compartir de las riquezas de su gloria con todos los que en él han creído. Número 3 dijimos que es el soberano de los reyes de la tierra, el que tiene soberanía sobre todas las circunstancias y el que tiene gobierno sobre todos los seres. Número 4, el que nos amó entrañablemente desde antes de la fundación del mundo y se dio a sí mismo por nosotros. Número 5, que por amor a cada uno de nosotros nos ha lavado en su sangre y con ella nos ha dado perdón de pecados. No, hombre. Eso es la revelación de lo que Cristo le está diciendo y le está recordando a la iglesia antes de empezarle a decir todo. Le está diciendo, Señor, esta es mi carta de presentación, este soy yo. Siguiente dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ok, váyanle poniendo coco. Al que nos amó, después que nos amó, nos lavó. Después que nos lavó, nos ha hecho un reino de sacerdotes, de reyes, una nación santa. Y eso lo puede buscar en Primera de Pedro, ahí cerquita un par de páginas para atrás. 2:9. Primera de Pedro 2:9. Cuando después de que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, acuérdense que el mensaje de las 7 iglesias es para cristianos. Los cristianos son los que entienden. Mas vosotros, cristianos, lavados, amados por Cristo, lavados en su sangre, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Vaya, te ama, te lava y todavía te da un plus. Te hace una nación diferente. Y aquí entramos a lo que decíamos hoy por la mañana. Cuando la palabra dice, y Dios mediante el próximo domingo lo estudiamos en la mañana, la posición del creyente delante de Dios. La palabra dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Si tú estás en Cristo, nadie te va a arrebatar de su mano. Entonces, ¿puede pecar un creyente? Puede pecar, pero no puede practicar el pecado. Porque cuando usted, se lo voy a poner así, nosotros tenemos un libre albedrío. Antes de ser salvos tenemos un libre albedrío para pecar todo lo que nosotros querramos en mayor o menor cantidad. Cuando nosotros somos salvados en Cristo, cambiado el corazón, regenerados por el Espíritu Santo, hechos morada del Espíritu Santo en nosotros, Cristo en nosotros la esperanza de gloria, entonces tenemos un libre albedrío para obedecer
o para desobedecer a Cristo en mayor o menor medida. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Entonces, pastor, ¿qué me quiere decir esto? Mire, brother, estamos hablando de que Cristo, después que te ha amado, te ha restaurado, te ha salvado, ahora te hace una nación santa, un pueblo escogido, te da un porte, te da un título delante de Dios. Una nación escogida de entre toda la tierra. Usted como cristiano, aunque esté siendo azotado por las vicisitudes del mundo, usted como la iglesia de Cristo, aún y cuando esté siendo perseguido igual que las iglesias de aquí, tiene que entender que usted no es cualquier cosa. Usted vale la sangre de Cristo. Usted es una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Usted no es cualquier cosa. Cualquier cosa de los que están allá, aunque estén podridos en dinero, se van a seguir pudiendo en sus pecados. Usted ya no. Usted ya no. ¿Por qué? Porque Cristo, el primogénito, el unigénito, pasó a ser primogénito por amor a usted y a mí. Y no me tenga en poco jamás la sangre de Cristo sobre usted. Y eso es el recordatorio de Cristo a su iglesia. Y cerramos con esto. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dígamelo ahí. Una vez salvos, una vez hecho nación santa, una vez hecho pueblo escogido por Dios, una vez hechos sacerdotes, te salvó para que disfrutes su gracia, pero para que extiendas su reino, su gloria. Dios se glorifica, Dios se goza salvando pecadores, pero se glorifica en los ya salvados. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Quién dice eso? Padre nuestro. ¿Quiénes lo dicen? Los cristianos. ¿Quiénes lo dicen? Los hijos. ¿Qué hacen los hijos? Santifican su nombre. ¿Cómo santifican su nombre? Con sus acciones, dándole gloria y dándole honor al Padre. El único que es digno. Y el final del Padre Nuestro, yo no sé sinceramente por qué nosotros lo aprendimos de una forma en la iglesia tradicional, pero al final Mateo enseña y dice: al que es toda honra, toda gloria, todo imperio por los siglos de los siglos, amén. Esa parte casi nosotros nunca la aprendimos. Unos dicen que no están en los originales, pero aparecen en todos los evangelios. Pero verdaderamente, iglesia, te amó, te lavó, te dio un porte, te dio un título, te dio un privilegio de ser una nación santa. ¿Para qué? Para que ahora que ya eres salvado, redimido con la sangre, entiéndame algo, para que le des gloria, para que le alabes por los siglos de los siglos. Y dice, amén. En el 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todos los verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Y una vez más repite, el que es, el que era y el que ha de venir. Y Jesucristo se atribuye a sí mismo el título de el Todopoderoso. Iglesia, Jesucristo dice, señores, yo me fui, pero ahora con el Padre, a la par del Padre, a la diestra del Padre, sentado en un trono a la par del Padre, todo honor, toda gloria me es dado a mí, toda potestad me es dada a mí, y vosotros estáis en mi mano, porque yo los amé, porque yo los lavé, porque yo los convertí en una nación santa, y porque ahora los he escogido con un propósito, para que me adoren por sobre todas las cosas. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque en Apocalipsis encontramos la revelación del Cristo glorificado, el Cristo de gloria, el Cristo que quiere que sepa toda su iglesia quién es Él, lo que Él ha hecho por nosotros. Ese Cristo que quiere que la iglesia aprenda a confiar y a descansar en Él, sabiendo que todo lo que está pasando, ocurriendo, no está fuera de los controles de nuestro Dios, porque Él es el Rey de Reyes, dominando sobre toda persona, y Él es el soberano por sobre toda circunstancia. Jesucristo sabía y tenía completo dominio y autoridad de las cosas que la iglesia estaba pasando alrededor. Problemas internos, persecuciones, acechanzas. Mas Cristo le dice a la iglesia confiada, yo he vencido al mundo. En Apocalipsis nosotros tenemos que aprender a confiar que las mismas iglesias de ayer son las mismas iglesias de hoy. Los mismos problemas de los cristianos de ayer son los mismos problemas del cristiano de hoy. Mas gracias sean a Dios que el mismo que sostuvo las iglesias es el mismo que era, que es y el que ha de venir por su iglesia. El Todopoderoso, el grande en batalla, el que ha prometido
que nos sostiene y que nos tiene en medio de nosotros, en medio de sus manos. El que ha prometido pasearse por en medio de las 7 iglesias, ministrarlas, estar con cada creyente. El que antes de revelar su juicio, revela su gracia, revela su paz. El que se revela a sí mismo por amor a nosotros. El que dejando su trono de gloria, se humilló hasta lo sumo, para que una vez Él glorificado, dejara de ser el unigénito, para convertirse en el primogénito de todo lo que en Él hemos creído. Iglesia, esa es la confianza de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Ese es el significado de la cena del Señor, que ese Cristo que murió, mas ahora está resucitado, que hemos venido a recordar su muerte, a anunciar su muerte, a proclamar su resurrección, pero también a clamar por su pronto regreso. Y su palabra lo dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron le verán, Señor, pero nosotros también te veremos, y no para juicio, sino para recompensa eterna, porque Señor, tu iglesia ha confiado en ti, Jesús. Nosotros somos tuyos, y aunque no somos perfectos, somos amados, y aunque somos pecadores, somos perdonados. Gracias, Señor, por haber puesto tus ojos en cada uno de nosotros, por habernos rescatado, redimido, por habernos amado, lavado y darnos una nueva persona o personalidad en Cristo, una nueva naturaleza. Gracias, Jesús, por tu obra en nosotros. Cante conmigo esta alabanza, iglesia, y con eso nos despedimos.